Bueno, buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. En la tarde de hoy les voy a hablar sobre tratamiento psicológico para adicciones basado en evidencia. Yo entiendo que el público que pudo asistir es bastante diverso, que habrán diferentes profesiones, incluso diferentes niveles de formación. Entonces la idea es pues como que la presentación contemple eso para que sea clara y comprensible para todos. Sé que intenté abordar bastantes temas, entonces voy a intentar ser bastante concreto. Voy a dedicarme un poquito sobre todo a la parte conceptual, como para que podamos entender cómo se entiende, valga la redundancia, el fenómeno de las adicciones desde la perspectiva conductual. Vamos a hablar rápidamente sobre la evaluación conductual y en las técnicas de tratamiento espero alcanzar a presentárselas, a mencionárselas, sobre todo porque son muchísimas. La idea de este espacio no es pues como abordarlo todo de una manera súper completa, sino más bien como hacerle una invitación a los que no conozcan la perspectiva basada en evidencia para que se interesen en hacer el abordaje desde este lugar y pues a los que ya se están empezando a ver atrapados por este tipo de abordajes, pues que sigan entusiasmados y animados como yo en comprender el fenómeno desde acá. Bueno, entonces, en primer lugar, me parece importante aclararles qué es un tratamiento psicológico y parece pues que la respuesta es muy simple y podríamos decir que es una intervención o un proceso para resolver un problema psicológico. Pero esto nos lleva a una pregunta que no es tan simple. Y digo que no es tan simple precisamente porque desde la fundación de nuestra disciplina estamos intentando ponernos de acuerdo en qué es lo psicológico y pues todavía no hemos podido. Entonces hay un montón de perspectivas, hay un montón de teorías, algunas con mayor evidencia, otras con menos evidencia, otras sin evidencia y algunas teorías que son contradictorias entre sí, pero hoy vamos a hablar desde la ciencia del comportamiento. Y pues desde la ciencia del comportamiento, aquello que es psicológico y que es el objeto de estudio de la psicología es el comportamiento. Entonces se entenderá no como una actividad, no como lo que una persona hace, sino como una interacción, es decir, como esa relación de lo que la persona hace con el ambiente. Ese ambiente en el que se envuelve, que es tanto lo que ocurre antes como lo que ocurre después, o sea, las consecuencias que recibe. Esa forma de relacionarse con el medio ambiente es lo que nosotros llamaríamos relación funcional. Esta relación funcional es muy importante desde las ciencias del comportamiento porque el saber cómo una persona se comporta en unas situaciones estimulares específicas nos permitirá saber cómo reaccionará en situaciones futuras en unas situaciones similares, ¿cierto? Entonces, esto lo vamos a entender un poquito mejor si tenemos en cuenta que todos los seres vivos tenemos, de acuerdo a nuestro propio nivel de complejidad, una capacidad de aprender y una capacidad de interactuar. Y cuando hablamos acá de interactuar sería de modificar nuestras propias respuestas o de modificar el ambiente con un único objetivo, que es un objetivo evolutivo, que es la adaptación, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de este proceso de interacción, decimos que pues el ser humano es un todo. Y es un todo porque la razón por la que puede presentar comportamiento psicológico, pues es porque hay una estructura biológica que se lo permite y porque hay un ambiente físico y un ambiente social en el que puede emitir esa conducta. Entonces, estos son unos procesos que están interconectados, que son interdependientes o que son indisolubles. Y un muy buen ejemplo como para entender estos fenómenos desde esta perspectiva psicológica son todos los que tienen que ver con procesos salud-enfermedad, donde están todos esos niveles inmersos al mismo tiempo. Y pues perfecto el fenómeno de hoy de las adicciones para hablar sobre esto, ¿cierto? Entonces, si hoy vamos a hacer una separación para hablar de lo psicológico, no es porque creamos que es un algo distinto desde una perspectiva mítico-mágico-religiosa, no creemos pues que lo psicológico es como una mente, como un espíritu, como un alma que está en una dimensión distinta, que está flotando por ahí en el aire o en el espacio, para nada. De hecho, se entiende lo psicológico en este plano monista materialista, o sea, ocurre en la interacción física de una persona que está todo el tiempo relacionándose con su ambiente, se puede observar, se puede identificar a través del cómo se comporta y tendremos claro que el cómo se comporta es el resultado de un proceso de aprendizaje. Entonces ya venimos hablando en varias ocasiones de aprendizaje. Aquí les presento lo que son los procesos de aprendizaje que plantea la ciencia del comportamiento. No es el propósito como esta presentación abordarlos todos, hablaremos solamente del condicionamiento operante, que es el que nos va a permitir entender un poco mejor el tema de las adicciones y los planteamientos que se han hecho para comprenderlas, pero pues se los menciono porque sí es necesario tener en cuenta que es a través de estos procesos de aprendizaje que la ciencia del comportamiento explica por qué la gente se comporta como se comporta. Entonces sí hay una manera basada en la evidencia de entender por qué nosotros como seres humanos y otros organismos hacen lo que hacen. Entonces, desde esta perspectiva, lo que se pretende, como en toda ciencia básica, es
comprender un fenómeno, en este caso el comportamiento, explicarlo a partir de la existencia de los mecanismos de aprendizaje y en la medida en que yo puedo establecer cuál es la relación que tiene una persona con una situación estimular y con unas consecuencias que recibe, yo ahí estoy identificando un análisis causal. En la medida en que yo identifico lo que me causa una conducta, yo voy a poder predecirla y si yo puedo comprender, explicar y predecir, voy a poder lograr lo que es el objetivo de este espacio, que es controlar y modificar a través de un tratamiento psicológico. Entonces, tendríamos como punto de partida que un tratamiento es el resultado de una relación que es profesional, que es especializada, en el que se hace una aplicación juiciosa de los principios de aprendizaje y de conducta. Se utilizan técnicas con validez empírica y todo eso con un propósito, que es evaluar y modificar de una manera sistemática las conductas. Entonces, entenderíamos aquí como conductas a modificar respuestas motoras, cognitivas o emocionales que le generan un malestar al individuo, básicamente porque afectan o dificultan la manera en la que se relaciona con su entorno. Entonces, ya hemos dicho que todos estos procesos están interconectados, que hay diferentes niveles de explicación, el nivel biomédico, el nivel social, que tendrán diferentes maneras de abordarse, se los dejaremos a otros profesionales. Acá en el nivel psicológico, nosotros nos quedamos con que los procesos de aprendizaje determinan qué tan modificable es una conducta. Entonces, para nosotros aquí, las adicciones no son una enfermedad, que son el resultado de una falla moral, que son de ausencia de voluntad, que es falta de echarle ganas, y tampoco hablaríamos de una causa como desequilibrios químicos o alteraciones en el cerebro, no porque se desconozca, sino porque digamos que es un nivel de explicación diferente. Entonces acá se entiende la adicción como una conducta que es aprendida y que se mantiene por las consecuencias, es decir, por la función. Entonces, una conducta inicialmente es funcional y es adaptativa. Las personas inician en el consumo porque generan sensaciones placenteras, porque les ayuda a relacionarse mejor con los pares, porque les ayuda a disminuir el estrés de una discusión con la pareja, con la familia o en el trabajo. El asunto es que se puede volver problemática en cualquier momento cuando su frecuencia y su intensidad se eleva hasta el punto en el que ya le afecta el relacionamiento con las otras esferas. Entonces veamos que hasta ahora estamos entendiendo el fenómeno todo el tiempo en términos de cómo la persona se relaciona con eso que hay en el medio. Entonces, desde esta perspectiva es fundamental hacernos una pregunta que es ¿para qué? ¿Para qué a la persona le sirve? ¿Para qué la persona usa sustancias psicoactivas? Entonces, la respuesta la vamos a encontrar, que yo sé que ya lo he repetido mucho, en la función, pues porque esto es clave. No, entonces no vamos a mirar qué sustancia consume, no vamos a mirar cuál es la vía de administración, no vamos a mirar cuáles son las alteraciones en el cuerpo, y no porque estos elementos no sean importantes, sino porque no nos corresponden a nosotros. Entonces, cuando miremos la función, entonces vamos a encontrar dos funciones fundamentales. La consecución del placer, que le implicará al organismo un reforzamiento positivo, y el alivio del malestar, que le implicará al organismo o al sujeto un reforzamiento negativo, que esto ya lo podremos entender mejor. Entonces, hasta aquí tenemos claro que la adicción no es el resultado, digamos, vuelvo a decirlo, de no echarle ganas, de no ponerle voluntad, sino de todo un proceso de aprendizaje y de relacionamiento del organismo. Entonces, como ya les había mencionado, el condicionamiento operante es fundamental para la comprensión, para la evaluación y para la intervención, porque es un procedimiento que nos permite identificar cuándo una conducta va a incrementar o va a disminuir. ¿Esto qué quiere decir? Que de todas las posibles conductas que puede emitir una persona en un momento, que elija una u otra depende de ciertas variables. Cuando nosotros identificamos esas variables, que son lo que ocurre antes, lo que ocurre después y la probabilidad de que esa conducta ocurra en ese momento específico, estos elementos son los que explican que una persona se comporte como se comporte. Entonces, de una manera muy breve, les presento ahí pues como un ejemplito en un estímulo antecedente, una persona que estaba teniendo una situación estimular aversiva, estaba discutiendo, se sentía mal, fue y presentó una conducta de consumo y recibió como consecuencia la experimentación de placer, por lo que su conducta se vio reforzada positivamente y encuentra un alivio del malestar, del conflicto, porque ya no está en ese contexto, entonces se ve reforzada negativamente también. Entonces identificamos las conductas adictivas como conductas operantes porque van a depender de la consecuencia que reciben. Entonces, aquí encontramos una de las primeras lecturas que se hace desde la ciencia del comportamiento sobre las adicciones, y es que se sostienen
porque están bajo un programa de reforzamiento. Aquí entendiendo este como un patrón que es preestablecido que determina en qué momento específico alguien va a recibir qué tipo de consecuencia. Pero la verdad es que esta forma de comprenderlo ha tenido varias críticas porque estos programas de reforzamiento solo se pueden organizar de una manera súper estructurada y súper sistematizada en espacios experimentales y no aplican tanto a la clínica. Pero igual se los quería traer, pero entonces no me voy a demorar mucho acá. Ahora sí, un aporte súper importante desde la ciencia del comportamiento que viene específicamente desde la economía conductual es la ley de igualación. Lo que nos dice Harmstein desde 1970 es que la proporción de respuestas emitidas hacia una alternativa coincide con la proporción de reforzadores obtenidos de esa alternativa. Eso de una manera muy sencilla, ¿qué quiere decir? De todas las posibilidades de conducta que puede emitir una persona, la que elegirá tendrá que ver con aquella que él sabe que va a ser más reforzante, más placentera. Entonces ahí nuevamente les tengo unos gráficos muy sencillitos para que lo entendamos. Entonces les puse varios ejemplos de conductas como trabajar, estudiar, estar con familias, consumir drogas y todas tienen diferentes niveles de intensidad. Entonces, a modo de ejemplo, el de consumir drogas es la que más intensidad tiene para este sujeto hipotético. Entonces, a la derecha vemos en la gráfica de tortas cómo distribuye la frecuencia de emisión de conductas a lo largo del día, dedicándole más parte del día a la actividad que más placer le genera. Este tipo de aporte es súper importante porque nos ayuda a entender la adicción, no solamente en función de la sustancia, no solamente en función del placer de la sustancia o de la evitación de la sustancia, sino en relación a todas las otras posibles actividades que tendría disponibles o no una persona como parte de un proceso de tratamiento a futuro, ¿cierto? Otro aporte teórico fundamental es la teoría del descuento por demora. Entonces, este descuento por demora es una medida de impulsividad o para evaluar los déficits en el autocontrol. Entonces, básicamente nos lleva a tener dos distorsiones a la hora de tomar decisiones, a sobrevalorar estímulos inmediatos y a menospreciar las consecuencias que están a largo plazo. El cómo se evalúa esto es que plantean un ejercicio súper sencillo donde ponen a un sujeto que participa en la investigación a tomar una decisión sobre si prefiere una consecuencia corta, pequeña, a corto plazo, o una consecuencia grande a largo plazo. Entonces, o le doy 50 pesos ya en este momento o le doy 100.000 pesos en un mes. Pues lo que se ha identificado es que las personas que presentan conductas adictivas tienen mayor descuento por demora, es decir, suelen elegir más fácilmente las recompensas a corto plazo, así suelen ser más pequeñas. Entonces, estos aportes teóricos, digamos que lo que nos ayudan es a entender que la adicción es una conducta que es aprendida, que se rige bajo los mismos principios de todas las conductas que, digamos, son adaptativas y en la medida en que usted puede pasar de una conducta adaptativa a una desadaptativa, también podrá pasar de una desadaptativa a una adaptativa con los mismos principios de referencia. Entonces, para poder abordar el fenómeno y hablar de tratamiento, entonces es necesario hacer un proceso de recolección de información, que es lo que haremos con la evaluación conductual. Este es un proceso que está basado en el método científico y su objetivo es planificar un tratamiento que sea adecuado. Básicamente lo que se espera hacer en la evaluación conductual es identificar y evaluar los problemas, plantear hipótesis sobre esas conductas problemas, sobre todo las variables que controlan o que causan esas conductas, en este caso la adicción, cuáles son los mecanismos de aprendizaje implicados y todo esto se hace a través de de técnicas como la entrevista, los registros y también se pueden utilizar inventarios o pruebas de evaluación que estén validadas. Sin embargo, digamos que el fuerte de la evaluación conductual tiene que ver con la entrevista y la recolección de la información a partir de los registros. Aquí les presento un esquema de una evaluación conductual que, Tres digamos, describe minutos, un doctor. poco, listo, describe un poco el proceso de evaluación. Entonces aquí hablamos y encontramos la misma estructura del condicionamiento operante, vemos los estímulos antecedentes, vemos las respuestas, vemos las consecuencias. Entonces, tanto en la comprensión como en la evaluación y en la intervención están presentes los mecanismos de aprendizaje. Esta descripción nos va a permitir la construcción de un análisis funcional de la conducta. Esto no lo vamos a ver a detalle, pero sí les quería mostrar que es un proceso como que súper específico y está súper bien organizado para que se puedan identificar cuáles son las relaciones que se establecen
entre la persona y el contexto para plantear las hipótesis que originaron la conducta y que mantienen el problema, ¿cierto? Entonces, ya con toda esta información, para hablar de planes de intervención, digamos que tenemos unas terapias que cuentan con evidencia, que serán la terapia de conducta, las terapias cognitivo-conductuales y las terapias de la tercera generación, todas enmarcadas en lo que son las diferentes generaciones de la terapia de conducta. Entonces, solamente les quiero mencionar unas cuantas técnicas, esta que por ejemplo me parece súper importante y es el manejo de consecuencias porque está íntimamente ligada a el condicionamiento operante, porque aquí de una manera sistemática, organizada y preparada se distribuyen los reforzadores cuando la persona no emite la conducta de consumo y cuando emite conductas alternativas. Entonces, lo que hacemos con esto, de acuerdo a lo que nos decía la ley de igualación y el descuento por demora, es incrementar la probabilidad de que las personas decidan emitir conductas que sean alternativas. También tenemos la aproximación de reforzamiento comunitario que está igual basada en el condicionamiento operante y funciona con la entrega de tickets, de vouchers, de vales para que las personas puedan intercambiarlos por elementos que para ellos son placenteros, que pueden ser agradables y con los que han perdido contacto por estar inmersos en la conducta adictiva, como por ejemplo idas a cines, salidas a comer, cupos de transporte, etcétera. Aquí les voy a hablar de aproximación de reforzamiento comunitario más terapia de incentivo. Entonces aquí no me extiendo porque fueron las dos anteriores, las unieron y crearon un programa completo que ha mostrado un montón de evidencia en las personas que han consumido cocaína. Abajo les muestro, digamos, todas las investigaciones en las que hay evidencia del funcionamiento de estas técnicas. Bueno, acá está la entrevista motivacional, que ya puede ser más conocida para varios de ustedes. También está el entrenamiento en habilidades sociales y afrontamiento. Entonces se asume que las personas que carecen de habilidades sociales tendrán dificultades cuando se encuentren en situaciones de riesgo, en momentos de consumo, cuando ellos no quieren hacerlo, no saben de qué manera establecer límites, no saben cómo resolver las situaciones conflictivas. Entonces aquí lo que se pretende es dotar a las personas con estas habilidades para que mejoren su capacidad de respuesta. También tenemos técnicas de exposición, de prevención de recaídas, la terapia conductual para familia y para pareja, que como les digo, lo que quería es mencionárselos. Y ya para terminar, les voy a mostrar una tabla que es bastante grande, como para que no se asusten, o sea, solamente como para que la tengan de referencia, que es de una investigación justo de este 2025, donde se recogen todas las posibles técnicas de intervención que se podrían utilizar desde una perspectiva psicológica basada en evidencia para atender al fenómeno de la adicción posterior a realizar un proceso de análisis funcional. Entonces, cuando uno hace el análisis funcional, identifica las variables. Si es por déficit de motivación, aquí se ven todas las técnicas de intervención. Si es por reactividad a señales o por falta de clarificación de valores, están las técnicas de intervención. Si es por craving, si es por impulsividad, si es por expectativas y pensamientos irracionales, ahí están todas las técnicas de intervención. Todas cuentan con evidencia. Entonces, pues básicamente lo que les quería presentar hoy de manera muy breve es una postura que permite comprender las adicciones de una manera científica como un proceso de aprendizaje y que sí es posible brindarle a los consultantes una atención con algo de garantía sobre la efectividad del proceso si se asume esta perspectiva. Y listo. Muchas gracias.